Hay asentimiento, pasamos al cuarto intermedio. Destacamos su inicio temprano en la militancia de la Juventud Peronista en Río Turbio y en el Centro de Estudiantes del Colegio Secundario Provincial número 4, Perito Pascasio Moreno. Trabajador de ICF, 2 veces concejal y 3 veces intendente, ministro de Asuntos Sociales y desde hace 6 años diputado provincial. Hijo de Luis Mazú, sastre, y Élida Legorburu, ama de casa, quienes llevaron adelante la tintorería del pueblo, Luisito. Hermano de Osvaldo, Marita, Marcelo, Coto y Vanessa. Padre de Abigail, Amira, Adamna y Lucine, fanático de la pesca deportiva y súper familiero. Con ustedes, Matías Mazú. Bueno, abrimos otro cuarto intermedio y en este caso vamos a charlar con el diputado Mazú, representante de Río Turbio, y como decía la presentación, alguien con mucho tiempo de militancia y con muchos cargos. Y como siempre preguntamos a los entrevistados, ¿cómo fue ese inicio en la política? ¿Cuál fue ese clic que tan joven hizo que Matías Mazú comenzara a militar en política? Yo creo que el centro de estudiantes fue una herramienta, pero fueron varias circunstancias. Teníamos profesores que eran compañeros, nosotros ni lo sabíamos, pero en el tiempo pudimos corroborar que eran profes que eran compañeros. Y el centro de estudiantes, en la época del proceso, no eran centros de estudiantes, sino clubes colegiales. Y nosotros, como rebelde que éramos, yo era bastante inquieto y travieso en mi adolescencia y en mi juventud, modificamos esa cuestión de club colegial a centro de estudiantes en época del proceso, porque también nos permitieron estos profesores que con el tiempo entendimos que eran compañeros, profesores o preceptores, inclusive rectores. Y uno empezó ahí, empezó en los centros de estudiantes, en trabajar con los compañeros. Bueno, uno fue un emergente de ese momento, era un emergente de ese momento y abrazó ese camino de servir, porque siempre era trabajo, organizar los fines de semana, actividades estudiantiles, pintar la escuela, un montón de cosas hacíamos. Y bueno, para eso nos organizábamos y yo estaba siempre en esa organización. Indudablemente que en el advenimiento de la democracia la participación ya era distinta. Era distinta. En Turbio se dio una particularidad, o por lo menos creo que se dio en casi todos lados. No fueron estos profesores los que arrancaron con la política, sino que fueron los sindicatos, y particularmente acá en Río Turbio ATE, ya en el año 82, empezó a moverse el sindicato y bueno, nosotros como organizaciones juveniles empezamos a participar en las reuniones, en las asambleas. Era un pueblo chico, Turbio en aquel momento, pero con mucha gente igual. Y lo que marcaron un poco el inicio de la nueva democracia, del advenimiento de la democracia del año 83, 82 particularmente, fueron los sindicatos. Y entre esos ATE, indudablemente que era el más fuerte, el que tenía muchos dirigentes, como Atanasio, por ejemplo, Pérez Osuna, que después fuimos compañeros durante mucho tiempo en la municipalidad, en la política, actualmente, hoy somos compañeros de la política. El Flaco de Petri, Salem, y bueno, puedo nombrar un montón de compañeros que por ahí Tato no los conozca, pero aquí en mi pueblo sí. Rivolta, Jorge Rivolta, un compañerazo. Pancuca Quintana, que después fueron dirigentes provinciales también, ocuparon cargos en la provincia y demás. Turbio era un semillero enorme de dirigentes, de compañeros. Bueno, yo nací ahí, en eso, en esa militancia estudiantil que pegó el salto a la política un año antes de la democracia.
ahí seguí siendo dirigente estudiantil, pero ahí abracé la política, porque en los sindicatos se discutía política. Y cuando se abre el partido, indudablemente, que era una cosa rara, ¿no? Que fuimos logrando de a poquito. Vos para participar en una básica tenías que tener las mismas condiciones que para ser diputado, tenías que tener 25 años. Digo, siendo pibe, no teníamos esa posibilidad de participar, pero aún así, por estos compañeros que te digo, que eran también muy jóvenes, que habían venido a Turbio desde muy jóvenes, o que algunos que eran de Turbio, que eran compañeros, nos abrían las puertas. El primero que nos abrió la puerta es el sindicato, y después en el partido, indudablemente que estos profesores, preceptores que yo te digo, que en ese tiempo ya nos enteramos que eran compañeros, ellos nos abrían las puertas de las básicas, pero no podríamos ocupar los cargos. Yo ocupé un cargo con 17 años en la unidad básica de la lista blanca, que era de Néstor, donde estaba Betoto, que lo conocés, el Cuchi Antueno, bueno, el Flaco de Petri, Jorge Rivolta. Había 4 o 5 ingenieros de la empresa que eran compañeros que habían venido al sur escapados, ¿no? Y bueno, teníamos a Adriana Monastir. Ellos me abrieron la puerta para entrar a la primera básica y me pusieron como secretario de la juventud con 17 años, que en realidad no podían, pero igual, nos costó un tiempo modificar eso. Vos, para participar en un esquema de básica tenías que tener 25 años. Bueno, fuimos rompiendo esas cosas con una gran participación de la juventud. El 70% del padrón era de juventud. Y nosotros en Río Turbio teníamos, por lo menos, no te digo el 70% de ese padrón movilizado, pero casi la totalidad del padrón de juventud se movilizaba en Río Turbio. En los centros de estudiantes, elegíamos por compañeros, los afiliábamos, así eran adherentes, pero teníamos todo un trabajo político importante. Y todas las escuelas eran cooptadas por ese pequeño esquema. Y bueno, así fui, desde la dirigencia estudiantil o de la militancia estudiantil, fui pasando a la militancia política, ¿no? Realmente un paso interesante y acompañado. Había una mixtura, como te digo, de los dirigentes sindicales jóvenes, algunos ya más grandes, y también dirigentes políticos que veían que nosotros incursionábamos en la política y nos acompañaban y participábamos de las charlas, las lecturas, se leían libros, qué sé yo. Yo me acuerdo que el primer libro colectivo que leíamos fue Perón Cook, por ejemplo, que leímos. Después, bueno, conducción política de Perón era obligatorio. Nada, de a poco íbamos incorporándonos a la política y bueno, con una gran derrota, ¿no? En el 83, y esa derrota nos permitió también leer realmente qué era el peronismo, qué había pasado con Perón, con López Rega, con Eva, con Isabel, ¿no? Digo, fuimos incursionando en la historia argentina. Y bueno, eso es cosa que nos interesaba muchísimo. Pero todos estudiaban. Sí, podemos decir que Río Turbio tiene una raigambre fuertemente peronista, y esto tiene que ver también con ese desarrollo industrial que fue de mano directa de Perón, como las minas de Río Turbio, como el tren de Río Turbio. Por supuesto, por supuesto. Si bien esto nace como un campamento, dependiendo de la Marina, llega la Comisión 59 de YPF, trae gente del norte y se empieza a mover el yacimiento. Después pasa a llamarse Yacimiento Presidente Perón, YPP. Y de hecho hay muebles, los muebles de las casas, porque se le daba casa a la gente que venía. O imagínate venir desde, no sé, de La Rioja, como vinieron el abuelo de mi hija. Y no sabían dónde. ¿A dónde? Vos imaginate de La Rioja hasta acá, que no existía nada. Vivían en carpa, en el 43 vino él, vivían en carpa, vivían en la zona de Mina 1, que era la primera mina. Era
imponente esa situación. Y nace ahí. Y vos sabés que hay un libro que marca un poco nuestra condición. Yo creo que Tulio tiene una idiosincrasia muy particular que tiene que ver con el compañero minero, con el compañero trabajador. No hay un compañero de lucha, el minero, un compañero incansable en el trabajo, un compañero insistente, persistente, y todas esas cosas te las van transmitiendo, ¿no? Te las transmiten como comunidad. Y fuimos siempre trabajando esa arista, ese lado. Y Tulio sí es un semillero de dirigentes, de trabajadores, de hombres comprometidos, hombres y mujeres comprometidos en sus objetivos, en sus luchas. Como te digo, desde que dormían en una carpa ya en el 43 hasta la modernidad de hoy, ¿no? ¿Cómo era tu relación con tus padres? ¿Ellos eran militantes, eran peronistas, participaban de la vida política? No, mi vieja, que aún vive, y la tengo conmigo hoy acá y muy contento de tenerla, ella era peroncha, bien peroncha. Papá no se dedicaba tanto a la política, pero mi mamá sí peronista. Una vasca muy trabajadora, muy humilde. Papá también era sastre. Pero más, una vida más social que política. Pero, no, compañeros. Mi mamá más compañero que mi papá. ¿Y el resto de tu familia, la familia que formaste después, digamos, está relacionada con la política también? Todas mis hijas son peronistas, son hinchas de River, y comprometidas. De 4, 3 ya están recibidas. Todos tienen que ver con lo social. Una es licenciada en comunicación social, Abigail. Amira es licenciada en trabajo social y Adama es psicóloga. Y la más chica está estudiando diseño, pero con una mirada ya para irse a una carrera social después del primer año de... Pero bueno, bien. No, pero todas tienen ese compromiso. La verdad que las arrastré, si se quiere, con mi acción a la política. Yo no sé si es bueno o es malo. Lo importante es que ellas sean felices y el compromiso que asuman con la vida tenga que ver con esto de servir y transformarle la vida a la gente. Por las carreras que han elegido, creo que los valores, como de la madre también, por supuesto, más los de la madre que del padre. Diana, los chicos definen, ¿no? Yo creo que ellos deciden también, más allá de lo que ven y de lo que viven a nivel familiar, siempre la última decisión es de ellos. Sí, pero igual uno los arrastra, eso lleva. No, sí, bueno, es parte de la comunidad. Abigail yo a los 3 años la llevaba a la básica, así que no. Bueno, diputado, pasamos a este segmento que son 5 fotos representativas de momentos especiales en su vida. En particular, esta, bueno, es con Néstor Kirchner y con Cristina, y calculo que en un acto, ¿no? Sí, un acto donde Néstor anunció la usina. La verdad lo iba a hacer una semana antes, pero ocurrió un accidente, es decir, hubo elecciones en ATA, ganó el secretario general Lino Heredia, y fue a saludar a los compañeros al sector de trabajo de la mina, y volviendo ya para venir a la organización del acto, hubo un accidente en invierno y falleció, así que bueno, se pospuso todo y lo hicimos como 10 días después, y fue el día que vino Néstor con Cristina. Vinieron compañeros de distintos lugares de la provincia también, y anunció la construcción de la usina, algo que le veníamos pidiendo hace mucho tiempo, y que fue la consigna de 2 pueblos de la cuenca, tanto de Río Turbio como de 28 de noviembre, el carbón transformado en energía, ¿no? La usina o la mega usina. Y eso fue ese día, en un gimnasio nuevo, realmente muchísima gente, y bueno, y mucha emoción, mucho calor. Néstor quería venir a decirlo a la comunidad, quería decírselo al vecino, a los compañeros trabajadores,
Y bueno, vino ese día y la verdad que fue tremendamente emocionante. Caían lágrimas de alegría después de mucho tiempo de sufrimiento, de lucha contra las privatizaciones, con el vaciamiento de la empresa, un montón de luchas que nos marcaron para toda la vida. Y bueno, participar con Néstor y con Cristina en un acto de esa envergadura era impresionante. Me tocó, bueno, la suerte de ser intendente, también de compartir las luchas y también, por supuesto, de compartir esta enorme alegría cuando Néstor anunció la creación de la usina, ¿no? Sí, hay que recordar incluso que se hablaba de la supervivencia de las comunidades de la cuenca, ¿no? Fue profunda, digamos, la lucha, la resistencia y todo el trabajo que se hizo. Me acuerdo de los congresos del carbón, de los trabajos de ATE, de los dirigentes de la cuenca, digamos, un trabajo que involucró a mucha gente. Sí, y nace también de Néstor eso, de un decreto del año 1998 donde dijo, bueno, veamos la prefactibilidad, ¿no? Hagamos un estudio de prefactibilidad y que participe la comunidad. Bueno, Claro, la próxima foto que tenemos, diputado, tiene que ver también, calculo, con esto, porque es un acto en el que está Duhalde, digamos, en esa transición en la que también la empresa estaba concesionada. sí, la verdad que ese fue un acto también. Para mí la mayor acción política de mi vida política, que es bastante, que es casi toda, pero esa acción política de traerlo a Duhalde para Río Turbio para que pueda poner en marcha definitivamente el yacimiento, fue una de las más importantes de mi vida. Y también ese acto reencontró a Néstor con la gente. Habíamos estado pasando momentos muy duros, 5 o 6 meses sin cobrar los compañeros. Néstor con muy pocos recursos también en la provincia, estaban los LECOP en ese tiempo. Era muy duro para la comunidad de la cuenca, era muy duro para el minero estar recibiendo una bolsa de comida, que en aquel momento Alicia asistía con lo que podía, era la ministra de Asuntos Sociales del gobierno provincial. Y bueno, y este acto cierra un ciclo, ¿no? Es decir, y empieza otro más importante, tal vez. Bueno, nos costó mucho que el presidente Duhalde viniera, iba a venir el 4 de diciembre, pero sin Pasuña Luna, y me dijo, bueno, el 14 voy, y ahí ese es un 14 de diciembre del 2002, donde viene Duhalde con el decreto para poder activar la mina. Ya habían sacado un decreto que se iba a Taceri, pero faltaba como una semana para hacer el telegrama, pero el decreto decía que no podíamos operar la mina. Entonces seguimos trabajando para que ese decreto se revierta. Y bueno, Duhalde vino el 14 con el decreto en la mano y se revertía esta situación de que no podíamos operar la mina y empezó una nueva organización. Y también desde lo político fue el encuentro que unió a Néstor y a Duhalde en un camino hacia la presidencia del compañero Néstor. Porque Duhalde primero había tomado como candidato a De la Sota, y como De la Sota no medía, fue en busca de Reutemann, y Néstor estaba muy enojado. De hecho, antes de este acto, Duhalde lo llamó 3 veces y Néstor no lo atendió. Bueno, como era él jugaba siempre un salto para adelante, nunca iba a tomar un pasito para atrás para avanzar de nuevo, él saltaba para adelante y rompía. Bueno, vino Duhalde, vino Duhalde, vino Néstor, y empezaron un diálogo de unión, de construcción para una estrategia electoral que lo lleva a Néstor a la presidencia. Bueno, de eso estoy muy orgulloso y por eso digo, una de las acciones políticas más importantes de mi vida fue haberlo echado a Taceri con
por supuesto con el acompañamiento y la permanente lucha y sacrificio de los trabajadores, ¿no? Pero yo tuve mucho que ver en ese trabajo administrativo del decreto, de la decisión política, de cuando me atendió Duhalde, después de meses de insistir que me atendieran. Y bueno, este acto es el cierre de grandes luchas, muchas luchas. Fueron 7, 8 años los que estuvo Tasseli, que tenía un subsidio de 22 millones de dólares en forma directa y de 22 indirecta, una fortuna en aquel tiempo, pero no le daba a los trabajadores lo que les correspondía, que eran sueldos de hambre. Y bueno, ese acto sintetiza todo eso, ¿no? Terminar con el yugo del liberalismo, de las privatizaciones, del vaciamiento de las empresas, del sufrimiento de los compañeros y de las compañeras. Y creo que fue un acto, una fiesta impresionante, lleno de gente, un día de sol, un día peronista, como decimos nosotros, y bueno, y ese reencuentro de Néstor con Duhalde que inicia un proceso distinto también para nosotros. Y bueno, ser parte de eso a mí me llena de orgullo, por eso digo que es una de las acciones políticas más importantes de mi vida política. Valga la redundancia. Lo saco, diputado, de la vida política y vamos a lo que también parece ser una pasión, que es la pesca, ¿no? Una trucha importante. Sí, esa trucha es una trucha marrón. Sí, soy un fanático, como soy de la política, soy de la pesca. En realidad hago todo con pasión, que eso es lo que... Pasión, con vehemencia, con fuerza, con dedicación. Bueno, y la pesca es eso también. La pesca es amigos, es paz, es tranquilidad, es equilibrio. Hoy pesco con mosca, tiene mucho que ver con cuidar el recurso, con cuidar el ambiente. He aprendido mucho de esta actividad. Desde chico pesco desde los 7 años, por eso es que soy fanático, pero antes era un salvaje, con cucharas, si podía sacar 10, sacaba 10. Hoy cuido mucho el recurso y lo hago con mucha pasión. Ya es distinto, es una cuestión más de ir a buscarlo, con más estrategias, la pesca con mosca. Más deportivo. Más deportivo, pero te exige muchas cosas, ver el agua, ver cómo está el río, la temperatura, todo, para poder ir con una mosquita que simula un insecto real a buscar una trucha como esa que es enorme, ¿no? Lo paso a la cuarta foto. La cuarta foto es seguramente un acto con mineros, con el casco puesto, con Néstor al lado. Bueno, que también debe ser muy representativa, ¿no? Con sí, es muy representativa. La verdad que Néstor nunca tuvo problemas de meterse en ningún lado, ni ir a ningún lado, ni hablar con ningún lado, y se vio un piquete, él se bajaba. Y bueno, en esta oportunidad también hay una... la verdad que a mí me parece que es el mismo día que vino Duhalde, lo que pasa es que hicimos una recorrida y fuimos a la mina. Fuimos a la mina a ver las condiciones en la que estaba, en la que la habían dejado, porque los compañeros querían mostrarle a Néstor el abandono, ¿no? La desidia de una privatización que lo único que hizo fue llevarse todo. Y bueno, para eso había que entrar. Y bueno, entramos a mina, casco, fíjate, no nos pusimos ni uso, casco, entramos hasta los lugares donde podíamos ver. Ya desde afuera veías el abandono y en el estado que habían dejado el yacimiento, pero entrar también era importante y mucho más para los compañeros trabajadores. Así que entramos así nomás de traje, saco y corbata, saco y camisa, con el casco y zapatos de seguridad. Éramos medio ridículos, pero entramos a ver las condiciones en que estaba el yacimiento. La última foto, diputado, es... bueno, es una foto con la militancia, es una foto que además debe ser bastante ochentosa, calculo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí estábamos en el cine. Eh, el cine era el lugar de reunión de asambleas populares, comunitarias, donde hacíamos los actos políticos, era el lugar de reunión de la comunidad. Y ahí estábamos en un acto, yo estoy con una de mis hijas, con Abigail, en los hombros. Yo a Abigail desde chiquitita la llevaba a militar, a la básica, a los actos. Los actos tienen esa particularidad, esa mística, ¿no? de los cambios, y más en el advenimiento de la democracia, porque en el advenimiento de la democracia, perdón, nosotros ingresamos a la política. Yo por ahí un poquito antes, en el 82, con los sindicatos, aquí en la cuenca los sindicatos eran los que tomaron la bandera política y entraron a trabajar ya en el 82 para recuperar la democracia y los derechos de los trabajadores. Bueno, yo empiezo ahí rápidamente, después de cuando entra la democracia, bueno, saltamos a la política, a la militancia. Y ese acto creo que estaba Arturo Puricelli como gobernador. Y ahí estábamos acompañando. Veo ahí que la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, la verdad que nosotros agarramos con mucha pasión la militancia en esos tiempos, en un pueblo de trabajadores, ¿no? Un pueblo de trabajo. Pero también había un montón de dirigentes políticos importantes en los sindicatos y fuera de ellos que habían vivido otra etapa de la democracia o otra etapa del peronismo. Y esa mixtura entre los trabajadores y los dirigentes políticos de otros lados, a mí me tocó en suerte que eran profesores míos, y podíamos hablar la verdad que esa mixtura entre juventud, sindicatos y compañeros de la política, pudimos trabajar y crecer mucho y leer mucho sobre todo y ser parte de un momento importante de la historia, ¿no? Es decir, y la militancia yo no la abandoné nunca. Yo soy una persona que a pesar de que con el tiempo uno termina siendo un dirigente y llevamos procesos adelante aquí en mi comunidad y participando en proyectos como Frente para la Victoria, con esto, la militancia es algo que uno lo lleva adentro, es parte de su ser. Yo no podría hacer política si no militara. Yo milito, y militar no solamente es ir a tocar bombo, uno tiene que ir a ver vecinos, hablar con ellos, convencerlos, decirles que hay un proyecto, decirles quiénes somos. Algunos ya nos conocen, pero la militancia y esto de los actos, este tipo de cosas que tienen mucha mística, que son maravillosos, que son momentos muy alegres la mayoría de estos actos, o por los anuncios que se hacen o porque lo que manifestamos desde la política, ¿no? Sí, tanto los compañeros que pueden estar arriba en el escenario como los compañeros que estamos abajo cantando o compartiendo esas consignas para llevar un proyecto adelante. La verdad que la militancia... Seguramente no se entiende la política sin militancia, ¿no? No, para nada. Diputado, le agradecemos mucho habernos dado este tiempo para Cuarto Intermedio y habernos acercado un poquito más a la vida de ese hombre detrás del dirigente, detrás del diputado, del representante del pueblo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, parte. Así cerramos entonces este Cuarto Intermedio y nos reencontramos en el próximo.